nuestras vidas con el doctor Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando nuestras vidas en la comunidad. Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas, de costumbre llegando a sus hogares, llevando testimonios reales y temas de interés para la comunidad. Siempre nos gozamos cuando venimos al estudio y grabamos los programas y presentamos testimonios de cambio de vida, cómo el Señor a través de su misericordia cambia esas vidas del alcohólico, del drogadicto, de aquel adúltero, de aquella mujer que estuvo en prostitución, de aquel hombre que estuvo causando violencia doméstica. Yo te puedo dar testimonio de todo ello porque lo hemos vivido en carne propia. Así es que siempre llevando una palabra de exhortación, llevando una palabra de aliento. El Señor Jesús vino a este mundo y se hizo carne, dice el mismo Dios, se hizo carne, se hizo un ser humano para que Él también pudiera sentir lo que nosotros sentimos todos los días con nuestras aflicciones. Él fue tentado, pero Él no cayó en la tentación. Nosotros, como seres humanos, seguimos siendo pecadores, pero Él en su misericordia nos perdona. Así que tú no tienes que ir con un ser humano y a pedirle, darle cuentas más bien de tu vida y de tus pecados. Al único que tú tienes que rendirle cuenta es a nuestro Padre Celestial. Y queremos hablar de un tema muy importante, posiblemente no nos dé tiempo en este programa, pero hablaremos así a grandes rasgos sobre lo que son los frutos del Espíritu Santo. Y para ello quiero abrir con una palabra y la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Describe nueve frutos del Espíritu Santo. En otras Biblias de otro tipo de editorial, podemos llamarla así, describen unos 12. Pero vamos a enfocarnos en estos 9 que Reina Valera nos describe, y para ello hemos invitado a nuestro gran amigo personal y evangelista, al hermano Luis Hernández. Hermano, mucho gusto, hermano Fabián. Gracias porque siempre usted atiende a nuestras invitaciones, sé que anda ocupado, pero nosotros nos gozamos cuando compartimos la palabra del Señor. Amén. Y sé que el Señor de una manera lo usa grandemente cuando usted está en esos púlpitos grandes llevando esa palabra de aliento y de exhortación. Amén. Gloria a Y Dios. queremos hablar sobre lo que son los frutos del Espíritu Santo. Sabe que nosotros muchas veces en la iglesia cristiana estamos buscando los dones, estamos buscando el hablar en lenguas, estamos buscando el don de profecía, el de interpretación de lenguas, pero lo que nosotros tenemos que buscar es los frutos del Espíritu Santo. Amén. Primeramente. Amén, amén. Y yo pienso que eso es lo primero, los frutos del Espíritu Santo, porque no podemos llegar a adentrar a una dimensión mayor de la presencia de Dios, de su gloria, donde verdaderamente no están fluyendo primeramente los frutos. Yo pienso que, como dice aquí Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, y ahí se encierra todo, los 9 frutos. Amén. Porque sabemos que Jesús es amor. Y cuando venimos a Cristo, necesitamos que el amor de Cristo pueda fluir en nosotros para nosotros poder cumplir con los demás frutos que están ahí. Y algo que siempre nosotros debemos de saber, tanto como el cuerpo de Cristo, que es muy importante nosotros, cómo podemos mostrar los frutos del Espíritu Santo. Si no amo a mi enemigo, estoy en contienda con todo el mundo, estoy en crítica con otros hermanos. Ahí es donde nosotros verdaderamente los ponemos a analizar, ponemos a pensar: Señor, verdaderamente no estoy poniendo por obra los frutos del Espíritu Santo. Tú ya estás en mí, tú habitas en mí. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si soy el templo del Espíritu Santo, entonces esos frutos tienen que darse, tienen que manifestarse, porque son manifiestos los frutos del Espíritu Santo a nuestra vida. Definitivamente, y algo que me llama mucho la atención es, hoy en día vamos a iglesias
donde no se siente el amor del cristiano para la nueva oveja, para el nuevo creyente, o para aquella persona que posiblemente no sea su convicción estar en una iglesia, pero la necesidad, tanto es la necesidad del Señor en su vida, que la persona estaba en pecado por muchos años, llega el momento que toca fondo y va a una iglesia y lo que ve son nada más caras de personas amargadas, gente que está criticando la forma que viste la persona, porque vienes usando un maquillaje, o cargas unos aretes, le llaman en nuestros países, arracadas le llaman en México, me parece. Esto tienen varios significados en distintos países, pero cuando usted dice algo importante, la crítica, y criticamos al hermano o criticamos a la persona cómo viene vestida, no le estamos mostrando amor. No. Y yo no sé si yo antes de conocer al Señor, que andaba perdido en el alcoholismo, en la fornicación, si yo hubiera venido a la iglesia y no hubiera visto una sonrisa y un abrazo de una persona para mí y decirme Cristo te ama, posiblemente yo no me hubiera quedado en la iglesia porque hubiera sentido el rechazo de la iglesia. Claro, yo pienso que uno cuando va a la iglesia lo primero que uno espera siempre es un abrazo, de una palabra de aliento, una palabra que verdaderamente te dé mucha vida. Y realmente algo que Dios me enseñó desde un principio cuando yo visité por primera vez la iglesia, fue ese abrazo. No me criticaron, aún con todas las cosas que yo traía del mundo, aún sabiendo los mismos pastores que yo andaba en una condición no agradable delante de Dios, pero que necesitaba un cambio, mas sin embargo profetizaron, declararon una palabra. Entonces yo pude ver ese amor que nunca lo pude encontrar, que solo lo encontré en Cristo y a través de los hombres y de las mujeres que verdaderamente tienen el corazón de Dios. Amén. Hermano Luis, yo creo que vamos a dejar la palabra amor, porque usted dijo una palabra muy sabia y el amor encierra todo. Amén. Entonces lo vamos a dejar para el cierre del programa. Queremos pasar con lo que es el gozo. Amén. Y muchas personas confunden el gozo con la felicidad. Y yo creo que solo el creyente que conoce de Dios y que tiene al Espíritu Santo en su vida sabe lo que es decir la palabra gozo. Amén. Porque la felicidad es temporal. Amén, amén. Y eso va a ser así. El problema es que a veces aún no hemos podido entender a veces lo que es el gozo. Por eso dice que el gozo solo Él lo da, solo Dios. La felicidad, como usted habla, esa es momentánea. Un momentito estoy feliz por lo que hice, pero después viene un vacío en nuestro corazón. Realmente, cuando nosotros podemos entender que en ese vacío que está en nuestro corazón, nadie lo puede llenar, nadie me puede dar el gozo que solo Cristo nomás me lo puede dar. Y cuando venimos a los caminos de Dios, los encontramos en una manera que estábamos tristes, decíamos estoy feliz porque quizás tengo todas las riquezas de este mundo, pero realmente en sí, en el trasfondo, había un vacío que decía, nada me puede dar el gozo, nada me satisface, necesito algo. Y cuando venimos a Cristo, pudimos experimentar y estamos experimentando lo que verdaderamente, lo que es gozarlo. Lo gozamos en los momentos difíciles. Decimos, Señor, gracias por estos momentos que estoy pasando. Lo gozamos. Entonces, no hay momento para nosotros, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Me siento ya sin el gozo del Señor. Entonces puede decir que eso fue nomás una emoción. Amén. Porque cuando venimos a Cristo, yo sé que tenemos tribulaciones, pero el Señor mismo les dijo a los discípulos, mira, en el mundo tendrán aflicción, pero les da una palabra de aliento. Pero yo le dijo, cuando Satanás les está pidiendo para zarandearles, yo estoy rogando al Padre para que la fe de ustedes no desmaye. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencía. Entonces, esa es una palabra que me llena de mucho gozo a mí. Cuando usted esté pasando los peores momentos difíciles, es cuando el Señor le dice, mira, solo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes que yo voy a estar contigo.
Entonces, gózate en las tribulaciones, que el gozo que, mira, lo que viene es mayor. Entonces, es necesario que ese gozo permanezca. ¿Por qué? Porque esa va a ser una influencia para aquellos que están tristes. Aquellos que dicen, bueno, ¿tú cómo haces para estar gozoso todo el tiempo? Te voy en los momentos más difíciles, en vez de estar llorando, más bien estás contento ahorita en este momento. Y mire, yo quiero tal vez dar un testimonio así rápido a mis hermanos que nos ven en casa. Por ejemplo, la felicidad. Yo recuerdo unos años atrás, se vuelve uno tan materialista en esta nación que uno todo lo quiere tener y dice uno es feliz, como usted decía. Y me compré un televisor de 40 pulgadas de la última tecnología. Lo puse en mi sala, en un lugar especial, y la felicidad pasó. Un momentito Un momentito fue el gusto y el gasto, porque ahí se quedó el televisor, no lo veo, pero era algo de una felicidad pasajera. Mientras que en el gozo, estaba a punto de desalojar la casa, a punto, pero el Señor dio una palabra. Y yo veía cómo mi esposa se gozaba, porque decía, el Señor me habló en la palabra y me dijo esto, y Él está cumpliendo. Y yo veía el gozo de ella, y el gozo es un gozo verdadero. Amén. No es pasajera como la felicidad. No. Entonces, como usted decía, nos gozamos en la tribulación. Amén. Entonces, para aquel creyente que sabe que hay una promesa en el Señor, que si tú estás pasando por una tribulación, cualquier problema que sea, económico, de salud, créeme que el Señor se va a glorificar en tu vida. Y vas a tener ese gozo. Pídele al Señor gozo y Él te lo va a dar, porque es parte del fruto que el Señor está hablando en su palabra. Lo que tenemos que tener, fruto del Espíritu Santo. Amén, amén. Paz. Amén. La paz es otro fruto. La paz os doy. Ese es un fruto que realmente nosotros debemos de anhelarlo día tras día. Esa paz que traspasa todo entendimiento. Que no hay nadie que te la pueda dar más que solo Él. No como el mundo la da. Porque muchos dicen, no, yo tengo la paz. Pero realmente, cuando nosotros miramos los hechos, es donde uno dice, ¿realmente este hombre tiene la paz o no tiene la paz? Porque el mundo tiene una paz y nosotros tenemos otra. Nosotros dormimos tranquilamente. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Los levantamos, los dormimos y no estamos preocupados de las cosas de este mundo ya. Porque para nosotros estas cosas del mundo, estas son pasajeras ya. Pero tenemos una paz, una seguridad, una confianza, que si Cristo viene, los vamos con Él. Amén. Paz. Me decía un familiar cercano, yo no puedo creer, me decía, que tú estás tan tranquilo con esa paz y yo con un insomnio, no puedo dormir. ¿Y cuál es el secreto, verdad? Ajá. Y usted y yo que conocemos de la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y el que nos da la paz. Y podrá venir una tormenta, pero el Señor te da la paz. Amén. Recuerde, me gusta mucho eso de la tormenta, porque estaba en la tormenta y los discípulos decían, Señor, ¿no te das cuenta que vamos a perecer en esta canoa, en esta barcaza? No se daban cuenta que aún el Señor mismo, durmiendo, descansando, Él estaba con ellos. Con paz estaba Él, tranquilo. Y Él con una palabra paró esos vientos y las aguas calmaron, dice la palabra del Señor. Y dice, este es un hombre de poca fe. Amén. Entonces tú estás pasando una tormenta, recuerda, el Señor está contigo y te dará la paz que tú necesitas. Muchas veces la angustia y la ansiedad lo que más hacen es provocar enfermedades. Cuando hablamos de la ansiedad, es parte del estrés de la vida diaria, y el Señor lo que quiere es que tú tengas una tranquilidad. Amén, amén. Claro que sí, hermano Fabián, y estamos de acuerdo en eso, y verdaderamente nosotros esa es la confianza que tenemos, y tenemos esa paz, que descansamos en Cristo Jesús. No, nuestra confianza no está en el hombre, nuestra paz no está en decir, yo tengo paz porque estas cosas se van a manifestar quizás del mundo. No, pero yo tengo una paz, una tranquilidad que yo sé que mi Redentor vive. Y que tengo esa paz y esa convicción que lo que Él prometió, lo que Él declaró, Él lo va a cumplir paso tras paso. Entonces, esa es la paz que nosotros tenemos día tras día, lo que Dios dijo en su vida. Señor dice, mira, no te preocupes, yo te quiero dar la paz, confía en mí, duerme tranquilo, que lo que yo declaré está escrito aquí en el cielo y se va a hacer real allá en la tierra. Y en la paz que el Señor te da, te va a dar la salida.
Amén. Y te va a dar en su palabra lo que tú quieres escuchar de Él. Amén. Lee la palabra del Señor y Él te va a hablar en su palabra, que es una palabra viva. Amén. Si tú no escudriñas la palabra, pues no vas a encontrar los secretos que hay. No, nunca. Y la paz es una paz, como dice el hermano, que no es como el mundo la da, sino como Dios quiere para ti. El otro fruto que habla es sobre la paciencia, hermano. ¿Será que nos falta la paciencia? Yo pienso que esa es un área donde Dios trabaja con todos nosotros, creo. Porque uno tiene que ser muy realista. Que hay momentos que uno no tiene esa paciencia. Y es algo que yo me recuerdo, yo le compartí a usted de mi hija. A veces ella me dice aún esta palabra: paciencia, papá, paciencia. Porque a veces hay cosas que te estresan y tú las quieres hacer en el momento. Entonces Dios como que te manda una palabra a través de tus hijos, Dios tiene que usar un instrumento para hacerte saber que cuando tú tienes pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Entonces también es paciencia, hermano Luis, paciencia con los hermanos. Muchas veces Sí, van a venir amén. hermanos que son agresivos, con un temperamento explosivo, van a decir algo al hermano y uno tiene que tener paciencia y entenderles que yo siempre digo, yo no era paciente, yo era una persona muy explosiva de temperamento, quería las cosas a la ligera, incluso cuando vienen las cosas del Señor, yo quería que todo se hiciera a mi manera, que se acelerara, yo quería verme en un púlpito, yo quería ganar multitudes. Pero todo es un orden. El Señor tenía que primero hablar a mi vida y discipularme. Y leer su palabra y entenderla para yo poder llegar a las multitudes y poder predicar su evangelio. Pero yo fui impaciente. Era impaciente. Y como joven fui impaciente toda la vida. Y por la impaciencia tuve problemas. Y yo pienso que ese es un área donde Dios tiene que moldearlos a nosotros como hijos de Dios y como ministros, siervos que Dios los ha llamado para el reino. Me recuerdo, yo casi como 2 años quizás convertido. Me recuerdo que algo que yo no soportaba era el tráfico. Yo hasta me ponía a llorar de la desesperación. Y me recuerdo que una vez venía para San Francisco. Me recuerdo que ese día hubo un accidente en el puente Bay Bridge. Ahí se dio vuelta un tráiler. Y yo estaba en la caseta y yo dije, ay Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que llegar hasta a las 6 allá y no voy a llegar. Dios ahí me enseñó lo que era ser paciente. Estuve 4 horas ahí, en ese tráfico, parado el carro ahí. Y yo después me venía gozando y dije, Señor, gracias, porque realmente tú has matado día tras día en mí. Lo que yo necesito es tener tu paciencia. ¿Por qué? Porque si no tengo paciencia, yo voy a matar a un pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros como ministros de Dios necesitamos la paciencia para tratar a los que los rodean. Llega un momento que nosotros estamos ya como decir, este hermano me hizo algo ahorita, pero ¿sabes qué? Yo te tengo paciencia, yo te amo, así como Dios la tiene conmigo. Porque nosotros no lo ponemos a pensar en la paciencia que Dios tiene con nosotros día tras día. Lidiar con nuestro carácter todos los días. Minuto tras minuto, segundo tras segundo. Y nosotros a veces no podemos soportar, no podemos tener paciencia con el hermano que está al lado de nosotros. Y uno primero, bueno Señor, ¿te lo llevas o yo te lo mando de una vez ya? Entonces es Dios ahí moldeándolos. ¿Por qué? Porque a los niveles donde Dios los quiere, necesitamos la paciencia. Póngase a pensar usted, Pedro, en aquel momento cuando el Señor estaba orando, cuando él sabía que ese era el momento donde él iba a ser entregado. Vino la ira de Pedro en ese momento. Y quizás como humano, quizás podemos tener una reacción. No fue un hombre que tuvo esa paciencia de calmar aún las cosas en ese medio de la tormenta, de calmar todo. Vamos a calmar porque necesitamos la paciencia para eso. Para cuando haya el problema uno poder entrar y ser paciente, platiquemos, sentémonos cuáles son las cosas, las áreas que hay que trabajar. Entonces es un momento que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Ministro o ministra que estás viendo, joven o jovencita, padre, madre, necesitas la paciencia para tus hijos.
Dios, así como trabaja con nuestra vida, también tiene que trabajar con tu vida también. Y para nosotros poder estar aquí, Dios tiene que trabajar con nuestra vida también. De poderle llevar un mensaje al pueblo, de poderle decir los frutos del Espíritu Santo y cómo se tienen que manifestar a tu vida. No es fácil, pero dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Es que así que yo te exhorto que tengas paciencia con el hermano, con la hermana, que tú tienes al lado pastores, ministros, ten paciencia con las ovejas que Dios te ha entregado. Amén. Exactamente, así es. Yo me imagino una iglesia, un pastor sin paciencia, ¿cómo sería, no? Eso sería es un caos. Sí. Y la palabra también nos habla sobre la benignidad. Es otro fruto, el ser benignos con nosotros. Y usted lo ha tocado ahí, ¿no? Tener amor por el prójimo. Amén. Yo creo que la benignidad es el ser bueno. Amén. Cuando tú vienes y sientes la necesidad del otro, el Señor te está diciendo que tú tienes el fruto de la benignidad. Amén. No pasa eso en nuestras iglesias, hermano. No, se ven necesidades grandes y solo estamos pensando en el yo. En yo, necesito esto para mí, esto. Pero realmente la palabra es bien clara. Y yo siempre pongo muy a lo que es la palabra, que es mejor dar que recibir. Cuando hablamos de la benignidad y nosotros, como usted dice, no se ve eso en las iglesias. Porque realmente no están enfocados en las cosas que el hermano o la hermana necesita. Pero cuando nosotros empezamos a ver y realmente lo sentamos, escudriñamos la palabra y empezamos a decir, Señor, realmente, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Yo necesito que los frutos del Espíritu puedan fluir en mí. Entonces, para que tú puedas decir en el cielo, ese es mi Hijo amado en quien yo me deleito. Este está cumpliendo como está escrita mi palabra. Porque nosotros tenemos que establecer esta palabra en nuestra vida primero. No podemos ir a predicarle a alguien donde nosotros no podemos poner por obra esto. Eso es como alguien que quiera predicar de una santidad y donde él no está viviendo en una santidad. Donde alguien quiere predicar del amor, donde él verdaderamente no tiene el amor de Cristo, que lo que hace es maldecir. Yo con mis ojos he visto ministros cómo maldicen a otro ministro. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde está el amor de Cristo? Si lo que te hicieron, olvida eso y sigue hacia adelante y bendíceles. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Miran la necesidad, pero no te importa lo que dice, que le vengan más a él. Entonces podemos ver las cosas, cómo están funcionando hoy en día. ¿Podría ir la benignidad aunado, agarrada de la mano de la bondad también? También. Cuando yo decía, en la iglesia no se ven esos frutos, es porque hay tanta necesidad, hermano. La situación económica está complicada para muchos, situaciones de salud. Y la palabra es clara cuando dice que no solo una oración basta. Si tú ves que el hermano tiene necesidad, tú tienes que aportarle. Eso es bíblico, está ahí escrito. Ora y suple la necesidad de tu hermano. Exactamente, pero no, en la iglesia, hermano, oremos por la necesidad del hermano, pero no se ve nada claro. Entonces, la oración no hizo efecto, porque no hay, el hermano se va a sentir siempre con la misma frustración de no tener la salida para sus gastos. Y no se le está pidiendo a la iglesia que tire todas las ofrendas y todos los diezmos, sino que aporte la necesidad del momento. Amén. Amén. Entonces ahí vamos a ver el fruto y la dignidad y bondad. La fe. La fe dice que es la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera, Amén. según Hebreos 11:1. 11:1, amén. Amén. Entonces la fe no solo es don, sino también es fruto. Amén. Como lo describe la palabra del Señor. Y todos podemos tener un nivel de fe. Pero cuando estamos siendo probados, es donde viene la fe en acción. Amén. Y yo he puesto la fe en acción en muchas situaciones y donde vemos que el Señor se ha glorificado. Amén. Como les decía, el tema es tanto que hablar. Nos queda hablar de la mansedumbre y la templanza, la mansedumbre que tiene el hermano Luis para poder aguantarme estar en este programa y las impresiones que le hago, esa templanza que tiene cuando viene alguien y le quiere agredir con palabras obscenas o con palabras fuera de tono,
y está uno en la templanza, tranquilo, esperando en el Señor que Él va a dar la salida para todo lo que está sucediendo. Y nos gozaríamos de seguir hablando de este tema que es tan importante. Por eso hicimos una vista aérea nada más de lo que son los frutos del Espíritu Santo. Posiblemente que vamos a ampliar más este tema y detenidamente con cada uno de los frutos. Se recuerda que usted está aquí en el programa Recuperando Nuestras Vidas. Tenemos como invitado especial a nuestro hermano evangelista Luis Hernández, que estará también compartiendo otros temas de interés. Así que esperamos que usted allá en casa se haya gozado. Gracias, hermano Luis, gracias a usted también por la invitación. Por su visita, y esperamos que usted allá en casa se haya gozado. No se preocupe, hombre. El Señor tiene algo para usted, tiene una salida. Amén. Se lo decimos de testimonio real. Así que el Señor les bendiga y será hasta la próxima oportunidad donde llevaremos otro tema de interés y otro testimonio real para sus vidas. Que el Señor me les bendiga. Amén. Creyeron y creen en su nombre, les ha dado autoridad, vestimenta, celos y de paz, y una gran capacidad, luz que ilumina mi camino, la lumbrera que guía mis pies, luz que día a día en mí brilla, y hasta manifiesta su amor, su presencia en mi ser. Y la luz vino a este mundo, pero no le recibieron, y aunque traía libertad, decidieron seguir su incredulidad. Y a los que le recibieron, creyeron y creen en su nombre, les ha dado autoridad, vestimenta, celos y de paz, y una gran capacidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de tinieblas a luz admirable, y de ser por gracia su estorbo es su linaje, luz que ilumina. Recuperando nuestras vidas con el doctor Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar. Recuperando